Iglesia, buenas noches. Bueno, hoy vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios que he titulado La tristeza, camino del arrepentimiento. La tristeza es una emoción que vemos en el mundo, que cada uno de nosotros experimentamos y que es una emoción necesaria en cada uno de nuestros cuerpos. Lo que pasa es que la tristeza ha tomado mayor relevancia hoy en el mundo porque las situaciones de la sociedad que dirige el mundo hoy ha llevado a que las personas sufran una tristeza que se desborda, que se vuelve incontrolable. Entonces, claro, ahorita ya hay estudios, hay planes de acompañamiento, asesorías, trabajos psicológicos para permitirle a esas personas salir de esas situaciones. En la Escritura, vamos a ver hoy, encontramos que también Dios o la palabra de Dios se refiere a este tema de la tristeza. Vamos a mirar la segunda carta de Corintios en el capítulo 7 y voy a leer desde el versículo 2 hasta el 16. Voy a leer en la versión Reina Valera. Entonces dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, está hablando el apóstol Pablo, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. ¿Qué está pasando en esta escritura? Resulta que el apóstol Pablo se vivió una situación de un problema en Corintios,
Y el apóstol Pablo, para resolver ese problema que había allí, envió una carta. Pero él mismo lo dice, que los términos o las palabras que él usó para resolver ese problema mediante esa carta, que no sabemos qué decía porque no está registrado, fueron unos términos muy altos o muy severos. Entonces, lo que él está diciendo es que eso produjo en las personas de Corinto, produjo mucha tristeza, produjo mucho dolor. Pero entonces vamos a ver qué nos enseña esta escritura en 3 postulados. El primero es las emociones que experimenta el predicador a la hora de entregar el mensaje. El segundo, la tristeza que es según Dios versus la tristeza que es según el mundo. Y el tercero, el arrepentimiento como resultado de la tristeza según Dios. Entonces vamos a abordar el primero. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto que por la carta que él envió, ellos se entristecieron, pero él dice que él también lo lamentó. Entonces vamos a ver que cuando el ministro de Dios trae un mensaje de parte de Dios, que es un mensaje que es fuerte, que es duro, que no es un mensaje de consolación, sino que es un mensaje de exhortación para corregir los pasos de la persona. El ministro de Dios no se puede separar de esa parte emocional que lo afecta, porque a veces el mensaje que Dios envía para el pueblo es un mensaje duro. Y cuando el ministro está en la intimidad preparando ese mensaje, primero la palabra lo trata a él, pero también está pensando en la manera en la que el pueblo va a recibir esa palabra, en la manera en la que el pueblo cuando lo escuche, cuál va a ser su reacción. ¿Y por qué el ministro se preocupa de esto? Porque durante muchos años a mí me ha tocado ver que personas, mientras es expuesta la palabra, por algún comentario que se hizo desde el altar, muchas veces por palabra que se dio de parte de Dios y en otras ocasiones por palabra que se dio sin sabiduría, con palabras que tal vez no fueron sazonadas con sabiduría. Personas que se han levantado de la congregación y en medio del mensaje se han ido ofendidas por el mensaje. Entonces, claro, cuando los profetas recibían un mensaje de Dios, a veces el mensaje no era un mensaje que el pueblo iba a recibir con gozo. El mensaje era de destrucción, el mensaje era que los iban a invadir, que iban a matar a todos, que iban a ser esclavos en otra tierra, que sus mujeres iban a ser violadas, que sus pertenencias se las iban a quitar. Y el ministro no quiere entregar ese tipo de mensaje. Pero un ministro que está, como decía el apóstol Pablo, entregando un mensaje delante de Dios y de parte de Dios, es un ministro que está dispuesto a entregar todo lo que Dios le diga. Que cuando lo estamos preparando podemos sentir el temor de cuál va a ser la reacción del pueblo, sí, pero sin embargo con temor y todo hay que entregarlo cuando es un mensaje de parte de Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo eso. Cuando yo les escribí la carta y la envié, en ese lapso de tiempo, mientras él la escribió, la envió, él no supo cuál fue la reacción del pueblo. Y según lo que él dice, es como si él sabía que eso era una palabra de parte de Dios, pero es como si se estuviera comiendo las uñas pensando qué va a pasar allá con esa carta. O sea, él envió una carta que era una bomba. O se arregla todo o se destruye todo. A todo o nada, pero era una carta que iba de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que viene un mensajero de allá de la iglesia de Corinto que se llama Tito y le dice al apóstol: usted tranquilo, porque esa palabra cuando llegó allá y esa carta se leyó, esa iglesia quedó devastada, esa gente quedó triste, esa gente casi no levanta cabeza. Pero le dijo: lo bueno de esa carta es que como venía de parte de Dios, ese mensaje venía de parte de Dios, produjo en ellos arrepentimiento. Entonces, el apóstol Pablo dice que claro, en ese momento lo lamenté, pero ahora me gozo, porque la palabra cuando se entrega de parte de Dios es una palabra que llega al corazón del hombre y produce cambio. Amén. Vamos al segundo postulado. Entonces dice:
La tristeza que es según Dios versus la tristeza que es según el mundo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Escuche lo que dice una clínica, son 2 renglones nomás, una clínica de psicología. Dice: aparte del dolor físico existe un dolor emocional. Cuando el paciente que sufre de dolor emocional lo suele describir con una frase muy significante que es: me duele el alma. Entonces el apóstol Pablo está presentando la tristeza en 2 campos distintos: la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. La tristeza hoy se está consumiendo el mundo. La tristeza hoy está haciendo de las suyas en las personas que no conocen de Dios. Y hoy vemos más que nunca muchas campañas de los gobiernos en diferentes instancias, desde el gobierno central y cada uno de los gobiernos locales, haciendo campañas y poniendo oficinas telefónicas para luchar contra la depresión, la tristeza profunda, descontrolada, que está llevando a las personas a quitarse la vida. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, ojo, que hay una tristeza que es según el mundo y esa tristeza produce muerte. Y entonces, ¿por qué llega esa tristeza a las personas? Pues el enemigo siempre, Satanás siempre le muestra a las personas, siempre les muestra el pecado como algo deleitoso, la pantalla alucinante, ¿cierto? Pone su nombre allá, fornicación, adulterio, pero lo presenta como algo dulce, maravilloso, pornografía, ¿cierto? Pero Satanás nunca deja ver lo que hay detrás del cartel luminoso, que se encuentra esto: la miseria, la tristeza que experimenta la persona que empieza a practicar eso deleitoso que hace. Claro, la escritura dice que cuando Satanás nunca abre voluntariamente la puerta a sus presos, dice la palabra. ¿Y qué quiere decir eso? Que la persona cuando entra al pecado y lo prueba, entra de manera voluntaria. Lo probó porque le ofrecieron y la persona dio el sí de manera libre y espontánea. Dijo, yo quiero. Pero una vez la persona entra a practicar ese pecado, Satanás inmediatamente le pone una cadena. Y entonces la persona sigue avanzando en ese pecado y Satanás lo sigue atando. El resultado de esas ataduras es una tristeza profunda que nada puede llenar. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: hay una tristeza según el mundo, pero también hay una tristeza según Dios. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en algún momento: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claro, nosotros venimos al evangelio y entonces a veces creemos que al dar la confesión o la oración de fe y empezar a caminar en Dios, creemos que todo va a ser maravilloso, se acabaron mis problemas, como decían en una congregación, no sé si todavía existe, pare de sufrir, se acabó todo, pero esa no es la realidad. La realidad, y lo vemos a través de la escritura y nos lo enseña el Señor Jesucristo, el caminar de los apóstoles, la iglesia primitiva, nos enseña que claro, en el mundo vamos a tener momentos de tristeza, vamos a tener momentos de aflicción, pero hay una diferencia cuando esa tristeza es producida según Dios, que esa tristeza nos conduce al arrepentimiento. La tristeza del mundo es aquella que sufren los que no conocen de Dios. No es dolor por el pecado o por el daño que puede haber causado a otras personas, sino por haber sido descubiertos muchas veces. Es decir, si no hubiese sido sorprendido, lo volvería a hacer una y otra vez. La tristeza que produce el pecado seca a la persona y lo lleva a la muerte. Aquí yo me quiero detener con los jóvenes que están en la iglesia hoy y tal vez no han tenido un encuentro con Dios. Yo por muchos años viví en la iglesia sin conocer al Dios de la iglesia,
cantándole al Dios de la iglesia sin conocer al Dios de la iglesia. Y por muchos años también el enemigo me mantuvo deslumbrado por las luces del pecado, diciéndome eso es muy bueno, eso es deleitoso, eso es agradable. Pero también en algún momento tuve que experimentar la tristeza profunda de lo que significa estar lejos de Dios y estar atado por causa del pecado. Esa tristeza consume a la persona. Y la oportunidad que Dios da a través de la Escritura es que no tengamos que vivir esa tristeza profunda, que podamos vivir en el gozo de la salvación de Dios. Entonces, cuando afuera nos hagan una oferta, cuando afuera nos digan que probemos, que esto es bueno, que esto es agradable, que no pasa nada en principio. Pero el que tiene que llevar las cargas del pecado, el que tiene que cargar con la culpa del pecado, somos cada uno de nosotros. Y Dios nos da la oportunidad. ¿Quieres vivir la tristeza según el mundo o quieres vivir la tristeza según Dios? Que es una tristeza que al final termina en gozo, porque la recordamos con alegría. La tristeza que es según Dios produce vida y trae salvación, buenos frutos y grandes enseñanzas, y lleva a la persona a una dependencia absoluta de Dios. Vamos al tercer postulado: el arrepentimiento como resultado de la tristeza según Dios. El apóstol está diciendo a ellos: yo sé, y ya me contó Tito, que cuando recibieron la carta ustedes quedaron muy mal, se entristecieron porque yo les hablé duro y me tocó removerlos, hacerlos temblar para que cambiaran el modo de pensar. Pero hoy me gozo porque esa tristeza que sufrieron redundó en arrepentimiento. Y vamos a detenernos aquí. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Por qué Juan el Bautista le decía a los fariseos: haced frutos dignos de un verdadero arrepentimiento? Resulta que si hablamos de un arrepentimiento verdadero, es porque también existe un arrepentimiento falso. Y entonces lo que Dios quiere a través de momentos que nos lleva a la tristeza es que nosotros podamos entender que Él nos está encaminando a que vamos a su presencia y podamos terminar en un arrepentimiento verdadero. Nosotros podemos reaccionar de dos maneras ante una palabra fuerte. Yo puedo pararme de la silla y decir: no vuelvo a esa iglesia porque ese pastor me echó toda la predicación. Seguramente cuando estaba predicando estaba pensando solamente en mí. Esa puede ser la primera reacción. O la segunda reacción puede ser: Señor, yo reconozco que estoy fallando en eso. Y entonces esa reacción es la que produce arrepentimiento. Pero ¿qué es el arrepentimiento? En el Nuevo Testamento la palabra que se usa para arrepentimiento, que ya lo hemos visto en este lugar en otras ocasiones, es metanoia, que quiere decir un cambio de mentalidad. Cuando la persona vive una situación de tristeza emocional, una tristeza que está dentro de su alma, como decíamos al principio, le duele el alma, pero esa tristeza viene de un proceso de parte de Dios. Esa persona termina en un cambio de mentalidad. Termina no pensando en hacer otras cosas malas para cubrir eso, sino que termina yendo a la presencia de Dios a decirle: Señor, yo no puedo con esto. Esta situación me superó. Esta tristeza no la soporto. Me va a partir el alma si no haces algo. Y entonces es ahí cuando vemos que se produce un verdadero arrepentimiento. En la Escritura encontramos un caso puntual en el que vemos un arrepentimiento verdadero. Y ahorita nuestro hermano, cuando lo presentaron, nos habló de ese personaje, y el personaje es David. Nosotros sabemos la historia, sabemos de cómo David se aprovechó de su cargo, de su estatus, para mandar a traer a la mujer de Urías Eteo, un guerrero, un soldado de la milicia de Israel. La trajo, la prepararon para él, tuvo una relación sexual con ella, de eso hubo un embarazo y envía a traer a Urías. Todos sabemos la historia. Intenta en varias ocasiones
hacer que él duerma con su esposa para que todo quede cubierto. Mire las dos facetas del arrepentimiento. Él se sintió mal, pero no hizo un arrepentimiento genuino y verdadero, sino que trató de una manera cubrir lo que ya había hecho, ¿cierto? A la final le salieron los planes mal y lo único que pensó fue: voy a quitarle la vida a este hombre porque no hay otra solución. Si este hombre abre la boca, estoy frito. Pero resulta que como Dios nos ama, Dios envía un mensajero para darle la palabra a él. Y todos sabemos cómo empieza el profeta Natán a contarle la historia, a decirle: mira, había un hombre rico y un hombre pobre. Y resulta que vino un caminante de noche a la casa del hombre rico, que tenía muchas vacas y ovejas y era un ganadero súper próspero de la región. Y el hombre caminante necesitaba comer algo, y el hombre rico fue a la casa del hombre pobre y le quitó la única corderita que tenía, la sacrificó para hacerle un guiso al caminante. Claro, el rey inmediatamente dice: ese hombre lo tenemos que matar, pero antes de que lo maten tiene que pagar 4 veces la corderita que le quitó al hombre. Y el profeta Natán, con una palabra de parte de Dios directa y vertical, le dice: ese hombre eres tú, ese hombre eres tú. Entonces ahí nos encontramos. Vamos a detener el tiempo ahí, congelemos la escena. El hombre está frente al profeta, al mensajero de Dios, que le da una palabra como un golpe en el rostro, diciéndole: ese eres tú. Pudieron haber 2 reacciones. La primera reacción, lo que hablamos ahora, que como hicieron con el profeta Jeremías: encarcélenlo. Encarcélenlo. Esa palabra a mí me ofende, me hace daño. Yo no quiero escuchar eso. La segunda reacción, la que tiene el salmista. Vamos a mirar el Salmo 51. Salmo 51. Escuche lo que dice el salmista. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Escuche la petición del salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Eso es una persona realmente arrepentida. Una persona que no ve el pecado como algo que simplemente causó una consecuencia negativa, sino que él dice: yo he pecado contra ti. Cuando la persona deja de ver el pecado como algo que simplemente causó un daño o le causó algo en su contra, sino que sabe que lo que hizo fue en contra de Dios, va por el camino correcto del arrepentimiento. Pero ya después la persona empieza a verse sucia porque ya está mirando es a Dios. Y empieza a verse sus manchas y empieza a decirle a Dios: Señor, límpiame porque me equivoqué. Pero eso es como resultado de una palabra lanzada. Nosotros podemos recibir esa palabra cuando leemos la Escritura
cuando estamos en la congregación también, cuando recibimos un mensaje de parte de una mujer, de un hombre de Dios, pero también alguien en la calle, así como el profeta Natán, puede entregarnos un mensaje de parte de Dios. Una persona X que no conocemos, como dice la escritura, que cuando el Señor Jesucristo le estaban alabando en la entrada triunfal, que dijo, callen al pueblo, Él dijo, si estos callaren, aún las piedras hablarán. Dios a veces utiliza las piedras para que hablen, para que nos traigan un mensaje, y muchas veces de exhortación, que nos llevan a la humillación, a la presencia de Dios para arrepentirnos. Entonces, como conclusión, vamos a decir que en este mundo vamos a tener que seguir afrontando momentos de tristeza. Cuando creemos que todo lo hemos alcanzado, que todo anda bien, llega la sorpresa, el momento de dificultad. Pero entendamos que cuando Dios permite esos momentos, para nosotros que somos sus hijos, son tristezas según Dios que producen arrepentimiento, que nos acercan a Él, que nos hacen humillarnos, que nos ayudan a depender de Él. Así que cuando estemos en un momento de esos, no vamos a levantar la voz para vociferar contra Dios y para vociferar contra el evangelio, sino que vamos a decirle, Señor, gracias, porque esto me acerca a ti, porque esto me hace sentir que te necesito, que dependo de ti, porque a veces como seres humanos nos creemos autosuficientes, y a veces el humanismo se mete dentro de la congregación, dentro de nuestra vida, y creemos que yo puedo todo, que si yo trabajo, que si yo lo procuro, que si yo lucho, pero estamos engañados. Los momentos de tristeza llegan para aterrizarnos, para hacernos entender que sin Él no somos nada. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos enseñas que es a través de momentos tristes, que es a través de palabras, Señor, que nos confrontan, que entristecen nuestra alma, que tú nos haces un llamado al arrepentimiento. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, que hay una tristeza según Dios y una tristeza según el mundo. El mundo, el hombre que no te conoce, la mujer que no te conoce, está sumido en esa tristeza, ahogando sus penas en el alcohol, en las drogas, en el sexo ilícito, en la infidelidad, procurando conseguir mucho dinero porque creen que así alcanzará la felicidad que le hace falta. Pero tu palabra me enseña que esa tristeza no se llena con nada, y aparte de eso lleva a la muerte a la persona. Pero cuando nosotros, los que te conocemos, vivimos momentos de tristeza, de dolor, momentos en los que somos quebrantados, momentos en los que somos destruidos, momentos en los que perdemos toda esperanza, tu palabra me enseña que esa tristeza la permites para que yo me acerque a ti, para que yo vaya a tu presencia y reconozca mis faltas, para que reconozca mi debilidad, para que reconozca que te necesito. Señor, te pedimos que nos ayudes en los momentos difíciles que vengan en el futuro, en el momento difícil que estamos padeciendo en el presente. Ayúdanos, Señor, a entender que tú lo permites porque quieres estar cerca de mí. Como decía el salmista, en el secreto me has hecho entender sabiduría, porque me quieres, Señor, allí en la intimidad. Ayúdame a entender esta palabra y haz que yo pueda recibirla con gozo y con alegría. Gracias yo te doy, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.